Iniciamos la presente audiencia pública relativa al expediente número 5875-2025 TCP. En primer orden, vamos a hacer lectura del acta de la audiencia. Adelante con la lectura. Martes 22 de julio de 2025, audiencia pública de la segunda sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidido por el vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval e integrado por los vocales César Arturo Sánchez Caminiti y Sonia Tatiana Angulo Reategui. Expediente número 5875-2025.tcp. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Grupo de Empresas Constructoras Industriales y Afines SRL en el marco de la licitación pública número 1-2025-MDS/CS, primera convocatoria, convocada el 18 de marzo de 2025 por la Municipalidad Distrital de Salpo, para la contratación de la ejecución de la obra Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las vías locales en el centro poblado de Salpo del distrito de Salpo, provincia de Otusco, departamento de La Libertad, con código único de inversiones número 252237. En representación del postor impugnante se encuentra presente para hacer el informe legal el abogado Diego Alexander Mauricio Quispucoa, identificado con registro de Colegio de Abogados de La Libertad número 10202. En representación del tercer administrado del consorcio Trujillo, conformado por las empresas Coinso, Contratistas Generales SAC y Constructora JCIRF SRL, se encuentra presente para hacer el informe legal el abogado Enrique Álvarez Solís, identificado con registro del Colegio de Abogados de La Libertad, número 9629. En representación de la entidad, se encuentra presente para hacer el informe legal la abogada Flor de María Sánchez Castro, identificada con registro del Colegio de Abogados de La Libertad, número 4210. Se deja constancia que interviene el vocal Víctor Manuel Villanueva Sandoval en reemplazo del vocal Steven Aníbal Flores Olivera, según rol de turnos de vocales presidentes de sala. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría del TCP. Gracias. Señor abogado Diego Mauricio Quipuscoa, tiene el uso de la palabra. Cuenta con 10 minutos para el desarrollo de su informe. Adelante. Gracias, señor presidente. Déjeme compartir mi diapositiva, por favor. Buenos días, señor presidente, miembro del tribunal, con todos los presentes, vocales. Mi representada del Grupo de Empresas Constructoras Industriales y Afines SRL interpone recurso de apelación bajo el expediente 5875-2025 a la licitación pública número 01-2025 convocada por la Municipalidad Distrital de Salpo. Como pretensiones tenemos primero revocar la decisión del Comité de Selección de tener por descalificada mi oferta y por efecto de ello revocar la buena pro otorgada al adjudicatario. Y como segunda pretensión, otorgar la buena pro del procedimiento de selección a mi representada por obtener el mejor puntaje en el orden de prelación. Bien, respecto a la primera pretensión, señores miembros del tribunal, como podemos ver en imagen, se aprecia el anexo número 10 que ha presentado mi representada en su oferta, presentando 6 experiencias para acreditar la experiencia del postor en la especialidad. De estas 6 experiencias, el comité ha observado o ha cuestionado las 5 primeras, que en su momento ahorita paso a exponer. Respecto a la primera experiencia, el comité de selección cuestiona que esta experiencia, a su criterio, está la estructura de la promesa de consorcio corresponde a una normativa que ya no estaba vigente y hace referencia a la directiva 016-2012 OCE y a la 02-2016 OCE. Lo cierto es, señores miembros del tribunal, que en el contrato de consorcio que se suscribió el 30 de septiembre del año 2019, ya estaba en vigente la directiva 05-2019, participación de proveedores en consorcio en las contrataciones del Estado. Entonces, este contrato de consorcio forma parte para acreditar la primera experiencia que ha presentado mi representada. Pero, ¿qué nos dice esta directiva 05-2019? Entre tantas u otras información, debe contener necesariamente las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio y el porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Como podemos ver en la imagen, que es a folio 32 de la oferta de mi representada, en su cláusula octava, participación del consorcio, se puede verificar que se cumple
con mencionar las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio. Como se puede ver, está Grupo de Empresas Constructoras Industriales y Afines, que es mi representada, con obligaciones, y se establece también el porcentaje a 40%, y luego la otra empresa consorciada, que en ese entonces fue Ripesa, Perú e IRL. Entonces nosotros podemos acreditar de que no existe o no o el criterio del comité pues es inválido, porque se está cumpliendo de acuerdo a la normativa, de acuerdo a la directiva de consorcios, en este caso la 05-2019, y mi representada pues ha cumplido correctamente. En la segunda experiencia es algo similar que está cuestionando el comité. Podemos verificar, la diferencia es que en ese entonces el consorcio se denominaba Las Palmeras y era con otra empresa que se realizaba. Es así que también se puede verificar las obligaciones y los porcentajes establecidos en este contrato de consorcio para poder acreditar la experiencia en la segunda experiencia de especialidad. Entonces, podemos decir que el contrato de consorcio cumple con las exigencias establecidas en la Directiva 05-2019 OCE, por lo que resulta evidente la equivocación del comité de selección y por lo tanto esa experiencia debe ser valorada como tal, tanto en la primera como en la segunda experiencia. Ahora, respecto a la tercera experiencia, señores miembros del tribunal, el comité ha efectuado un análisis a la resolución de alcaldía 022-2022 A/MPL, que aprueba la liquidación del contrato de obra y ha formulado dos cuestionamientos. Uno, la reducción de metrados cuyo cálculo resulta contradictorio, y dos, no existe certeza de cuál sería el monto real y final ejecutado de la obra. Referente al primer cuestionamiento de la tercera experiencia. El comité objeta el contenido del artículo primero, como podemos ver, artículo primero, aprobar reducción de metrados, señalando que se aprobó una reducción de metrados por el porcentaje de 4.14%, lo cual representa 301.658.09. Pero sostiene el comité que este dato es errado, porque el 4.14% del contrato original representa a 302.015.50. Entonces, veamos lo siguiente, señor miembro del tribunal. El análisis del comité de selección es incorrecto, ¿y por qué? Debió informarse que una reducción de metrados no se define en base de porcentajes, sino en base a cantidades como producto de la disminución en la cantidad de trabajo o materiales especificados en el presupuesto original de una obra. Es decir, si se considera que la reducción de metrados asciende a 301.658.09 y siendo el contrato de obra la suma de 7.295.060.42, por eso se ha puesto la imagen de la cláusula de monto contractual para que se pueda considerar y se pueda tomar en cuenta el monto que estamos señalando. Entonces, hacemos pues la comparación. Reducción de metrados versus valor contractual. Reducción de metrados que equivale a 301.658.09 y el valor contractual 7.295.060.42, es decir, la reducción de metrados entre el valor contractual, se obtiene un resultado porcentual de 0.1351%, perdón, de 4.1351%. Y haciendo el redondeo a dos cifras decimales, el porcentaje se expresa a 4.14%, tal como se puede ver en la imagen del artículo primero de la resolución de liquidación de obra que aprueba, pues, este proyecto, ¿no? Entonces, podemos señalar, pues, que el comité ha hecho un análisis incorrecto y estamos explicando cuál es el fundamento y cuál es el análisis real en este artículo. Ahora bien, el comité de selección está conformado por ingenieros y eso, obviamente, los ingenieros conocen y saben que es un criterio lógico, un criterio matemático básico. Entonces, en este aspecto el primer cuestionamiento, tenemos que desacreditar y señalar que está correctamente el cálculo que se ha realizado en esta resolución. Y referente al segundo cuestionamiento, el comité de selección señala que en el acta de recepción de la obra y con datos ahí consignados se han realizado sus propios cálculos, llegando a determinar que el costo final de la obra asciende a 8.281.431.06 y no como lo que se ha consignado en el anexo 10, mi representada. Entonces, nosotros debemos señalar lo siguiente. El acta de recepción de la obra
se presentó para poder acreditar la culminación de la obra. Sin embargo, para poder nosotros acreditar el monto final o la ejecución contractual final de la obra, o el costo total de la obra, se presentaba la resolución de alcaldía número 22/2022 AMPL, que es la que aprueba la liquidación de contratos de obra. Entonces, como podemos ver en las imágenes, que son extractos de la resolución en mención, podemos ver que en el último considerando señala el costo final de la obra que asciende a 8.883.406.75. Y en su artículo segundo, de igual manera, se aprueba que un costo total de 8.883.406.75. Y en la parte infine del resumen de liquidación del contrato también establece el mismo monto. Entonces, no se puede señalar de que hay un error de cálculo o es un monto inexacto o incorrecto. Ahora bien, nosotros traemos a colación la resolución número 3711/2025 del Tribunal de Contrataciones Públicas, que en ese entonces ha resuelto un caso similar, referente a que en el acta de recepción de obra hay datos y en la liquidación de obra se calcula y corresponde lo que señala pues, la resolución de liquidación de obra. Por ejemplo, veamos en el artículo 39, donde menciona, pues, en el fundamento 39, donde menciona que en el acta de recepción se indican los montos de los adicionales y deductivos vinculantes, los cuales da un total, y lo cierto es que incluso si se considera dicho monto, en la resolución de liquidación se acredita un monto mayor al mínimo requerido. Es decir, que entre el acta de recepción con la liquidación de obra hay divergencia de montos, pero prevalece lo que señala en la resolución de liquidación de obra. Y podemos verlo en el fundamento 40, en la parte infina, que dice: en tal sentido, en virtud del principio de confianza legítima, se presume que la autoridad administrativa brinda a los administrados o a sus representantes información veraz, completa y confiable. En ese sentido, este colegiado considera que el motivo expuesto por el comité de selección para descalificar la oferta del consorcio impugnante es insuficiente y carece de sustento. Es un caso similar que de repente ustedes van a analizar para un mejor resolver en este proceso o en este presente caso. Referente a la cuarta experiencia, el comité nuevamente ha cuestionado dos puntos. Uno, el contrato de consorcio para acreditar la experiencia que carece de legalidad, y dos, la imposibilidad para identificar fehacientemente cuál fue el monto ejecutado. Nosotros, en la cuarta experiencia, se ha presentado para acreditar la experiencia en la especialidad el contrato de obra, contrato de consorcio denominado consorcio Guairepongo y el acta de recepción de obra. Ahora, nosotros señalamos que no existe o que no existe, carece de legalidad o no carece de legalidad el contrato de consorcio presentado. ¿Por qué? Porque se ha presentado de acuerdo a la acreditación que señala en el folio 60 de las bases integradas. ¿Y qué dice? En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado. En este caso, podemos ver que a folio 126 de la oferta de mi representada está el contrato de consorcio y se puede verificar las obligaciones. En este caso, mi representada ha ido... Mauricio, por favor, concluya con su informe, se lo hago todo el tiempo. Ya. Por consiguiente, y sumado a lo señalado ya también en el recurso de apelación, pues, es que nosotros solicitamos se declare fundada nuestras pretensiones en todos sus extremos. Y por efecto de ello, pues, se revoque el otorgamiento de la buena pro al adjudicatario. Por el momento eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado Enrique Álvarez. Tiene el uso de la palabra también por 10 minutos. Adelante. Bien. Perfecto. Muy buenas tardes, señores magistrados, señores vocales de la sala. En este caso vamos a exponer los argumentos para poder desestimar la apelación presentada en este caso por el apelante y que se centra en dos pedidos en concreto. El primero es un juicio respecto de la procedencia en atención al petitorio que ha formulado la empresa apelante y en caso se desestime el pedido de improcedencia que hemos argumentado como primer argumento de defensa, se declare infundado por los fundamentos que vamos a poder detallar a continuación. En principio, como recurso de improcedencia, como pedido de improcedencia de la apelación, es muy sencillo. El artículo 123 del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado peticiona específicamente que cuando se pide una apelación
se debe cuestionar la no admisión o descalificación y que se pida directamente la condición de poder ser calificado. Y en este caso, el petitorio que ha sido expuesto por el abogado de la contraparte solamente sostiene el revocar el tema del concepto de descalificación, pero no se pide que se le califique directamente. Es un principio de congruencia procesal que se llama tantum de votum quantum appellum y por lo tanto necesitamos, en este caso, ustedes con mayor y medida no expresen, evaluar específicamente los pedidos de la contraparte. Para esta defensa, consideramos que los pedidos tal cual como están en el recurso de apelación no se sujetan al artículo 123 y para eso también ponemos en consideración la resolución 2468 del año 2022 del Tribunal de Contrataciones, en el cual menciona que en caso un postor de manera directa no haya pedido la calificación en su recurso de apelación, esta evidentemente carece de objeto por el tema de interés para obrar. En consecuencia, haber presentado un recurso con los dos pedidos iniciales, además de incumplir el artículo 123, tiene un antecedente que es el que estamos manifestando, que cuestiona una condición para poder obrar o una condición de carácter procesal para poder estimar o desestimar su recurso de apelación. Y es lo que ponemos en consideración como primer fundamento para solicitar la improcedencia del recurso tal como está presentado por el colega de la contraparte. No obstante, también tenemos fundamentos en cuanto al tema del cuestionamiento de las experiencias que han presentado para poder acreditar los factores de evaluación en el procedimiento de selección que ha sido impugnado. Vamos a dividir la exposición muy concretamente en 4 puntos, dado cuenta que la primera y la segunda experiencia tiene que ver con el tema de acreditación de experiencia en consorcios o en contratos de consorcios. Así es que la fundamentación es la misma. ¿Qué consideramos que ha infringido la oferta del postor? Muy concretamente, existe la resolución 1950 del año 2019 emitida por el Tribunal de Contrataciones que guarda coherencia con la Directiva 01 del mismo año, del 2019 respecto a las bases estándar, que en su parte infine menciona que la sumatoria del porcentaje de experiencias de los consorciados en un contrato de consorcio debe equivaler al 100%. Este es el extracto, estimados señores vocales, de la experiencia presentada tanto en el FOJOS 1 como tanto en el caso 2 y sumadas el desagregado de las experiencias que ha presentado mi contraparte, suman en total 200%, es decir, excede lo que establece la Directiva 01/2019 de las bases estandarizadas y el criterio del Tribunal de Contrataciones con el Estado citado en la antecedente casuística que hemos precedido. Por eso es que pedimos que se aplique para poder determinar que el comité de selección actuó de manera correcta y por lo tanto se debería desestimar tanto la experiencia 1 y 2, la aplicación de la resolución 156/2023 del Tribunal de Contrataciones, en donde se señala textualmente que el comité de selección no puede hacer una interpretación de los documentos que hayan presentado como parte integrante de su oferta para poder acreditar la experiencia. Y esta debe ser clara. Por lo tanto, no se puede hacer juicios de inferencias a efectos de poder determinar si se cumple o no se cumple con el desagregado de experiencia de los contratos de consorcio, el cual debe de sumar totalmente el 100% y no el 200% como se ha visto en la experiencia 1 y 2. Ahora, en cuanto a los siguientes casos que versan ya para el tema de la experiencia 3, hay un error que consideramos de cálculo y que ha sido advertido de manera aceptada por el comité de selección. Si nosotros tomamos el monto total del contrato de obra por el cual pretenden acreditar experiencia y la resolución de alcaldía 022 del año 2022, el 4.14% no equivale, estimados miembros de la sala, al porcentaje de experiencia que pretende validar. Y hay una diferencia que es aceptada en el mismo recurso de apelación. En el considerando número 15, ellos manifiestan que hay una incoherencia de carácter numérica en su mismo escrito de recurso de apelación y por lo tanto ya existe un acuerdo de sala plena que es el 02/2023 del Tribunal de Contrataciones en el cual se menciona que se debe verificar que la información sea congruente y al manifestar en la resolución de la liquidación que se efectúa el 4.14% y este no equivale al monto señalado propiamente en la resolución final, entonces permite que no se pueda determinar con claridad cuál es el monto verdaderamente ejecutado. Es decir, la precisión numérica no coincide con la precisión porcentual dentro de la resolución de liquidación final de obra y en consecuencia esa experiencia debería ser desestimada también. En la experiencia 4, nosotros tenemos una ambivalencia muy concreta. Se menciona o se ha otorgado para poder acreditar la experiencia el acta de recepción de obra. Y en el acta de recepción de obra
se tiene que poder evidenciar el documento que valide o certifique, de acuerdo a lo que establecen las bases de la normativa de contrataciones con el Estado, cuál es la experiencia total del monto ejecutado. Y no se ha presentado en la experiencia número 4 el documento de la liquidación de obra. Y por lo tanto no se coteja el tema de la acreditación de experiencia propia en los casos de licitaciones públicas. Y ahí hemos puesto justamente el extracto de las bases estándar que también se han aplicado para el tema del presente procedimiento de selección. Por lo tanto, y ya es de conocimiento de los miembros de esta sala, que una cosa es el tema de tener el contrato original y el contrato actualizado vigente, porque se desprende del acta de recepción que han habido ampliaciones de plazo que evidentemente afectan al monto de la liquidación final. Y pedimos en este caso que se aplique el criterio contenido en la resolución 2453 del año 2024 del Tribunal de Contrataciones del Estado, por el cual el monto tiene que ser el atender al facturado especial y no se adjunta la resolución de la liquidación, cosa que sí aparece en la experiencia número 5. Por eso decía que había una incongruencia. Mientras que en la experiencia número 4 solamente se presenta el acta de recepción, más no la resolución de liquidación, acá sí se presenta la resolución de liquidación. Pero nosotros observamos que hay una resolución de observancia obligatoria de la SUNAT, que es justamente la 214.5/2000, en la cual te especifica que las cargas impositivas por concepto de penalidades no están amparadas al efecto del tema del IGB. Y si ustedes miran el extracto o resumen de liquidación, se van a dar cuenta que se está incorporando al concepto de aplicación de penalidades en la misma resolución que pretenden pedir para validar su experiencia el tema del impuesto general a las ventas, infringiendo la norma tributaria, que es de observancia obligatoria, y que además la resolución en la parte infine no condice, o no mejor dicho, no establece el monto real ejecutado, solamente dispone un saldo a pagar a favor, en este caso de la empresa que está apelante, pero no establece el monto total por el cual se ha ejecutado la obra y por lo tanto debería ser desestimada esta experiencia número 5. Estas 5 experiencias, y ya para culminar, han sido advertidas y desestimadas por parte del comité de selección. No obstante, miembros de esta sala, nosotros hemos advertido dentro de nuestro escrito que la experiencia número 6, ¿no?, también debería haber sido desestimada por parte del comité de selección y la advertimos también acá para poder desacreditar evidentemente la petición del apelante. ¿Por qué? Y esto es muy concreto. Porque del desagregado de su constancia de liquidación con su acta de recepción versus su acta o resolución de liquidación de obra, advertimos que la misma inició en octubre del 2021 y culmina en junio del 2022, pero no se hace la primera valorización de cierre sino hasta noviembre del año 21. Cuando sabemos también por concepto y práctica de ingeniería, que bueno que mi contraparte haya advertido que los miembros del comité son ingenieros, saben que tienen que hacer una liquidación parcial, es decir, una valorización de cierre parcial al mes de que se inició la obra para poder tener las valorizaciones mensuales. Esta misma incongruencia ocurre justamente con la fecha de finalización, que es junio del 2022, cuando la última valorización está en agosto. Y si nos sujetamos justamente a los presentes que he mencionado dentro de la exposición para desestimar la tercera experiencia y desestimar la primera y la segunda experiencia, incluso el acuerdo de sala plena, evidentemente hay un ejercicio donde no se puede evidenciar cuál es la experiencia total y genera duda. Y cuando son palabras propias de las propias resoluciones del Tribunal de Contrataciones, no se expresa la claridad justamente en la acreditación de experiencia y por lo tanto se debería desestimar. En concreto, por los fundamentos expuestos, se debería declarar, en principio, improcedente por defectos de forma en el pedido de la apelación y si en caso no se estime el pedido de improcedencia, señores vocales, se declare infundado por las incongruencias advertidas y también por justamente ampararse en resoluciones previas que han sido múltiplemente citadas dentro de este informe oral y que también están detalladas en los argumentos de descargo y defensa por parte del Consorcio Trujillo y en consecuencia se ratifique la decisión del comité de selección y por lo tanto se mantenga la buena pro del procedimiento de licitación pública a favor del Consorcio Trujillo. Muchísimas gracias, señores vocales. Muy bien, señora abogada Flor de María Sánchez Castro, por 10 minutos, el uso de la palabra. Buenos días con todos. Voy a proceder a reproducir mis diapositivas. Se está visualizando. ¿Sí se visualiza, por favor? ¿Podrían Tenemos a confirmar? la vista su presentación. Adelante con el informe. Listo. A ver.
Buenos días con todos. En mi caso vengo a hacer el descargo respecto a la apelación presentada por el impugnante en representación de la Municipalidad Distrital de Salpo. El apelante indica o cuestiona la descalificación de sus experiencias 1, 2, 3, 4 y 5. Respecto a la experiencia 1 y 2, como se ha indicado, el comité indica claramente en el acta que no se considera o no se valida estas experiencias porque la revisión de los contratos de consorcio presentados se advierte de que se ha considerado en su estructura porcentajes a cada una de las obligaciones consignadas, ya sean vinculadas o no al objeto de contratación. Disposiciones que eran válidas hasta el año 2016, pero como estos contratos fueron suscritos en el 2019, se regían por la Directiva 05. Y al haber verificado las obligaciones y la sumatoria de los porcentajes consignados en cada una de las obligaciones, en estos contratos superaba el 100% de acuerdo a lo establecido en las bases estándar. Es por ello que el comité considera como no válidas dichas experiencias por cuanto no se ajustaban o no demostraban correctamente el porcentaje de participación de cada uno de los consorciados. Como podemos ahorita evidenciar en un extracto del acta elaborado por el comité, se indica claramente respecto a la experiencia 1 cuáles son los porcentajes asignados a cada uno de los consorciados, que para el caso del postor Ripesa Perú EIRL, sumado sus obligaciones nos dan un total de 160%, lo cual estaría infringiendo el monto total que deberían haber asumido los consorciados, que es del 100%. Lo mismo ocurre con la experiencia 2, donde sumada las obligaciones o los porcentajes de obligaciones considerados para la empresa corporación LCAPSA, la suma de sus obligaciones da el 152%, que supera el 100% de las obligaciones. Es por ello que nos ratificamos en la decisión que tomó el colegiado respecto a no considerar como válida la experiencia 1 y 2. Sumado a ello, y teniendo en cuenta el cuestionamiento del apelante, se verificó a través del portal del web de SEACE las ofertas que presentan y específicamente las promesas de consorcio, habiendo obtenido los siguientes resultados. En la promesa de consorcio, la experiencia 1 que presenta, se puede advertir de que se incluyen más obligaciones de las consignadas en el contrato de consorcio que presenta. Sumado a ello, en el caso, por ejemplo, del consorcio Ripesa Perú EIRL, se le pone como una de sus obligaciones es la administración y financiera. Y en el contrato le agregan dos facultades más, que es administración, técnica, logística y financiera. Y lo mismo ocurre con la experiencia número 2. También se indican cantidades de obligaciones que son distintas a las plasmadas en los contratos de consorcio y también varían las obligaciones consignadas. Con esta verificación que hemos hecho podemos establecer de que estas experiencias vienen infringiendo lo establecido en el acápite 2 del numeral 7.42 de la Directiva 05-2019, donde textualmente indica de que no se pueden modificar el tema de obligaciones cuando se formalice la promesa de consorcio a través del contrato de consorcio. Con este sustento, nos seguimos ratificando de que las experiencias presentadas por el apelante 1 y 2 no podían ser validadas de ninguna manera porque no estaban dentro del margen del establecido por la normativa de contrataciones. Respecto a la experiencia 3, se indica claramente en el acta que el comité lo que cuestiona es la información vertida en la resolución de liquidación. En el primer artículo que se presenta en esta resolución, se aprueba una reducción del monto contractual. Nos indican el monto de 301.658.09, que equivale al 4.14%. Y eso se dice textualmente en la resolución. Al momento que el comité verifica este porcentaje para ver si es correcto, verifican pues que el monto consignado no es o no representa el 4.14%, lo cual es afirmado y validado por el apelante, ya que en su recurso de apelación hace una descripción de por qué sale el 4.14 y ellos mismos aseveran que el porcentaje correcto que representa el monto de reducción es el 4.13.51% y que por un tema de redondeo le ponen 4.14. Condiciones o que para el comité es una información incorrecta, inexacta, porque no refleja lo que realmente tiene que decirse, ¿no? El monto correcto que debería considerarse. Asimismo, el comité en el acta cuestiona el tema del monto final de la obra, debido
a que en el acta de recepción que se adjunta, se indica que han habido adicionales. Esos adicionales, y sumado al deductivo que se aprueba en el artículo primero, pues el monto no es el consignado en la parte final de la resolución, que son 8.883.406.75, sino es un monto menor a 601.975.69, que de acuerdo a lo expuesto por el apelante indican de que se puede validar porque es un monto distinto al inicial. Es cierto, pero el monto que está en la resolución no es más de lo consignado, sino es menos. Por lo tanto, hay una incongruencia, lo cual el comité no podía validar y consideró que no se estaba demostrando válidamente el monto final de la ejecución de dicha experiencia, ¿no? Sumado a ello, podemos indicar de que el comité revisó de manera integral todas las ofertas y no está facultado para interpretar, para corregir o para algún error advertido, como lo indica la resolución 3578 del 2023, que dice expresamente que el comité no tiene facultad de interpretar o corregir errores advertidos y es responsabilidad del postor el presentar una oferta objetiva, clara, precisa y congruente. Respecto a la experiencia 4, el comité, como lo indica en el acta, cuestiona no el contenido del contrato de consorcio, no. Se indica cómo se establece claramente cuáles son las obligaciones, las que están vinculadas al objeto de contratación, pero lo que llama la atención es que en la parte final de la cláusula quinta de este contrato indica claramente que es el consorciado Patrón San Miguel Servicios Generales quien va a asumir toda la ejecución de la obra. Indica claramente que va a asumir derechos y obligaciones inherentes a la ejecución de la obra, lo cual al comité le causa mucho incertidumbre, ya que podríamos hablar de una simulación de obligaciones, porque por un lado indican de que los dos consorciados van a asumir la ejecución de la obra, pero en la parte final de la misma cláusula se indica que es uno de ellos el que va a ejecutar la obra de manera total. Sumado a ello, cuando verifican el otro documento, porque para esta experiencia juntan contrato y acta de recepción, cuando verifican el acta de recepción se indica claramente que hay 3 adicionales, pero no se indica montos, solamente las resoluciones por las cuales se aprobó. Por lo tanto, el comité, sumado a esto, ellos no podían validar o no podían tener la certeza de cuál fue el monto final de la contratación. El apelante afirma de que el comité hizo una interpretación errada porque debió basarse en el punto 3 del acuerdo de sala plena número 2 de 2023, lo cual es incorrecto, porque es cierto que no se le puede obligar a los postores a presentar documentos adicionales a su contrato, pero sí tienen la obligación de acreditar el monto final que implicó la ejecución de la obra, lo cual se establece en el punto 4 de dicho acuerdo. Y acción que no hizo el apelante y por lo tanto quiere que se le evalúe una experiencia en la cual no demuestra cuál fue el monto el monto final de ejecutado. Y respecto a la experiencia 5, el comité advierte de que en la estructura que presentan de costos de la liquidación, de la resolución de liquidación, advierte que el tema de la penalidad le están restando el monto final de la liquidación, lo que va contra lo establecido en el numeral 162.1 del artículo 62 del reglamento, donde indica claramente que la penalidad se aplica por algún retraso injustificado del contratista, pero no indica de que esta apelación sea restada, porque se le paga al contratista, pero financieramente no ingresa por el tema de que tiene que ser descontado por lo que es una penalidad, ¿no? Asimismo, tenemos que tener también en cuenta el inciso 9 del numeral 2 del acuerdo de sala, donde establece claramente que el comité tiene la facultad, en caso advierta alguna incongruencia en los documentos presentados por el postor, de desestimar dicha experiencia, ¿no? Entonces, al haber advertido que la documentación presentada contiene información imprecisa, ambigua, excluyente entre sí, es que el comité en su momento declara como no válida dicha experiencia, lo cual reafirmamos en este estado. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, señor Mauricio, para que haga su derecho a réplica por 3 minutos. Gracias, señor presidente. Para poder aprovechar estos minutos sin culminar mi exposición de mi informe oral. Respecto a la cuarta experiencia donde me había quedado, ya habíamos señalado
de que el contrato de consorcio sí tiene legalidad en el sentido de que sí cumple con la acreditación que señala las bases integradas. Y respecto al segundo cuestionamiento, porque para este entonces nosotros hemos presentado el acta de recepción para acreditar la culminación y el monto total de la ejecución de la obra, pues se puede verificar que existe el monto contractual y el monto ejecutado. Y como pueden ver, es el mismo. Ahora bien, si bien es cierto, en esta acta de recepción existen pues ampliación de plazo, se tiene que acoger a lo señalado en la sala plena número 2/2023, que señala en su punto 3, que la obligación de presentar copia de contrato no comprende a toda la documentación que genera obligaciones contractuales entre las partes. Es decir, en este caso, como ampliación de plazo u otros documentos, sino únicamente el contrato originalmente suscrito. Entonces, en ese sentido, en esta experiencia, se ha presentado pues estos documentos para acreditar el contrato de obra, contrato de consorcio, denominado consorcio Guairapongo, y el acta de recepción de obra. Referente a la quinta experiencia, de igual manera, nos hacen un análisis a la resolución gerencial 104/2022 que aprueba la liquidación final de la obra, y para el comité señala que existe incongruencia. Nosotros hemos presentado y podemos ver en la parte resaltada en fine que esta resolución obra en el folio 150 de la oferta email presentada el monto total de ejecución de obra. De igual manera, se tiene que aplicar lo señalado en el acuerdo sala de plena 02/2023, que señala pues en su numeral 3, referente a la obligación de presentar copia del contrato, no comprende toda la documentación que genera obligaciones contractuales. Ahora bien, señores miembros del tribunal, todos estos contratos que se han presentado para acreditar la experiencia en la especialidad de mi representada, se han cumplido con lo que señalan las bases integradas en la manera de acreditar. Es decir, la copia del contrato, su acta de recepción de obra o la liquidación de obra o constancia de prestación, pero que establezca que se haya culminado la ejecución de la obra y también el monto total que se ejecutó en la obra. Entonces, como ustedes van a poder observar, en las ofertas, o en este caso en la oferta de mi representada, se ha cumplido totalmente. Y es por eso que con estos fundamentos que hemos expuesto, se van a repetir los hechos o los cuestionamientos señalados por el comité. En ese sentido, a nuestra segunda pretensión es de que al haberse ya calificado nuestra oferta, corresponde pues se otorgue la buena pro a mi representada toda vez de que ha obtenido el primer orden de prelación. Ahora, hay que precisar también, señores miembros del tribunal, que se debe advertir que en el presente proceso se tienen que ver solamente o analizar los documentos presentados en las ofertas y los documentos propios del procedimiento de selección, no documentos externos, como es que han oralizado ya en este momento la entidad, señalando un contrato o una promesa de consorcio, un contrato de consorcio, una experiencia que nos han cuestionado, toda vez de que se han ingresado al SEACE de un procedimiento de selección. Entonces, en ese sentido, señores miembros del tribunal, es que solicitamos pues se declare fundada todos los extremos de nuestra pretensión. Y la pretensión que nosotros tenemos es clara, que se revoque la adjudicación al adjudicatario, se califique nuestra oferta y se otorgue la buena pro. Eso es todo. Muchas gracias. Señor Álvarez. Bien. Señores miembros del tribunal, muy concreto, dado cuenta que son 3 minutos los del espacio. En principio dejamos constancia que en la oralización inicial y en la segunda parte, que es el tema de derecho de réplica y dúplica, mi contraparte no se ha pronunciado respecto al cuestionamiento de improcedencia de su recurso de apelación. Por lo tanto, pedimos a esta sala que pueda evaluar el mismo en atención al acuerdo de sala plena y también a las resoluciones citadas previamente del Tribunal de Contrataciones. En segundo término, no se está pidiendo o no es cariz
de, en este caso, Consorcio Trujillo, un poco por la exposición de mi colega de la entidad, el que se pidan o que se requieran mayores documentos a los solicitados dentro de la licitación pública que ha sido materia de apelación, ni a los que pidan las bases, ni a los que pidan el reglamento de la ley de contrataciones. Las incongruencias que hemos advertido obran en la oferta de mi contraparte, y el descalificarla por parte del comité de selección ha sido sujetándose justamente a los criterios en atención a los acuerdos de salas plenarias, a las resoluciones del Tribunal de Contrataciones y a las exigencias mismas de la normativa de contrataciones con el Estado. Son tres, en buena cuenta, los argumentos fuerza. Respecto a las experiencias 1 y 2, se descalifica porque no se sujeta a la Directiva 01/2019 de las bases estandarizadas y al Acuerdo número 2 de Sala Plena, que te establece que la experiencia de consorcios tenga que sumar equivalente al 100%, y se ha evidenciado del propio desagregado de los contratos de consorcio que ha presentado mi contraparte que no suman el 100%. Eso es clarísimo. Respecto a la experiencia 3, no equivale el 4.14%, y lo ha aceptado mi contraparte y tampoco lo ha negado ni en su exposición inicial ni tampoco en su derecho de réplica y dúplica al 4.14%, sino más bien al 4.13.51%. En consecuencia, son porcentajes distintos y no se valida o no se certifica el porcentaje real ejecutado de la obra. Por lo tanto, esa experiencia número 3 debería ser desestimada. En las experiencias 4 y 5, el argumento es muy concreto. En la experiencia 4 se presenta documentación que en la experiencia número 5 no se presenta. Acá solamente se presentó el acta de recepción y no el acta de liquidación o la resolución de liquidación de obra. Me refiero a la experiencia número 4, y ustedes lo van a poder cotejar de acuerdo a lo que obra en la experiencia aportada por mi contraparte. Y en la experiencia número 5 existe la incongruencia por parte de lo que establece la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, y no obstante ello hay conceptos que no se pueden validar o colegir propios del argumento de la liquidación. Y mi contraparte ha citado incluso una de las resoluciones que estamos poniendo a su consideración, señores miembros del tribunal, que es justamente que el comité de selección no puede hacer análisis ni tampoco puede requerir mayor documentación. Se ha hecho en base justamente a la oferta misma de mi contraparte el tema de su descalificación. Por lo tanto, pedimos en este caso que sea desestimado el recurso de apelación interpuesto por mi contraparte y que de esta manera se valide o se confirmen las actuaciones del comité de selección, y por lo tanto confirmar la adjudicación de la buena pro a favor del Consorcio Trujillo, que es mi representado. Muchísimas gracias. ¿Algo que agregar, señora Sánchez? Sí, señor del tribunal. Primero, indicar pues que la parte apelante no tiene más sustento de lo que hemos escuchado que lo indicado en su recurso de apelación. Asimismo, poner hincapié en que el comité actuó bajo los parámetros establecidos en todo lo que es la normativa de contrataciones del Estado, así como lo estableció en las bases integradas, y pedimos pues que se declare infundado el presente recurso de apelación y se confirme la adjudicación al adjudicatario. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Habiendo concluido los informes de los representantes de las partes acreditadas a esta audiencia y también de la representante de la entidad, señores vocales, ¿desean realizar alguna consulta? Doctora Angulo. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas. Doctor Sánchez. Buenas tardes, señor presidente. Tampoco tengo consultas. Gracias. Muy bien, los puntos entonces expuestos han sido claramente entendidos. Les agradecemos a todos por su presencia en esta audiencia. No habiendo consulta de parte de la sala, damos por concluida la audiencia pública. Muy buenas tardes a todos. Buenas Gracias. tardes. Buenas tardes.